Lo habían burlado por atreverse a tocar el piano de un niño rico. Pero cuando sus dedos rozaron las teclas, el mundo entero se detuvo, como si el aire mismo contuviera el aliento. Samuel Torres no hablaba mucho. No porque fuera tímido, sino porque no veía sentido en llenar el silencio si nadie parecía escuchar. Vivía en el lado poniente de Guadalajara, cerca del Boulevard Revolución, en un pequeño departamento de 2 recámaras, donde las paredes eran tan delgadas que los gritos de los vecinos se colaban sin invitación. Su madre, Carmen, trabajaba turnos dobles en una clínica cercana, y su hermano mayor, Diego, pasaba el tiempo con un grupo que a Samuel no le inspiraba confianza. Pero Samuel tenía la música. No un piano de lujo ni un equipo sofisticado, solo multistation viejo en el centro comunitario de la colonia. La mitad de las teclas estaban rotas, y el cable chispeaba si lo movías mal, pero para Samuel era suficiente. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Cada tarde, después de la de la escuela, corría al teatro, con los dedos ansiosos por tocar. Sin partituras, sin clases, solo con las melodías que llevaba en la cabeza y el corazón. Tocaba lo que sentía, a veces alegría, a veces rabia, a veces un silencio que pesaba más que las palabras. Nadie le había enseñado, pero hay cosas que no necesitan maestro. Simplemente llegan. En la escuela, Samuel pasaba desapercibido. No era problemático, pero tampoco destacaba. Los maestros no notaban cómo marcaba ritmos con su lápiz en clase de matemáticas, ni cómo sus ojos brillaban cuando sonaba el himno escolar por los altavoces. La mayoría de los chicos lo ignoraban, salvo cuando querían copiar tareas o buscaban a alguien fácil de molestar. Su único refugio era la señorita Mendoza, su maestra de música en la secundaria Benito Juárez. Ella era la única adulta que parecía verlo más allá de su quietud. Lo sorprendía tarareando en el recreo, lo apartaba después de clase y le hacía preguntas que lo hacían pensar. Sobre acordes, escalas, cómo contar una historia con las manos en lugar de la boca. Tú escuchas el mundo de una manera distinta, Samuel, le dijo una vez, después de que él improvisara una nana para un proyecto. No dejes que eso se apague nunca. Él no tenía intención de hacerlo. Un jueves por la mañana, justo antes de las vacaciones de primavera, la escuela anunció un evento conjunto con el Instituto del Valle, una escuela privada de élite al otro lado de la ciudad. Lo llamaron un intercambio artístico comunitario, lo que significaba que la clase de Samuel pasaría un día en talleres y presentaciones en la otra escuela. La mayoría de los chicos se quejó, pero Samuel se enderezó en su asiento. Había oído del Instituto del Valle, jardines impecables, uniformes caros, un comedor que servía comida gourmet. Decían que su salón de música tenía un piano de cola en cada aula. Samuel no podía imaginarlo. Nunca había tocado un piano de verdad, aunque una vez vio uno en el Auditorio Metropolitano, cuando su clase recibió boletos gratis para un concierto sinfónico. Brillaba bajo las luces como un sueño. No escuchó mucho de ese concierto. Estaba demasiado ocupado viendo las manos del pianista. Ahora tenía la chance de verlo por sí mismo, tal vez incluso de tocar uno, si nadie lo veía. Carmen planchó su mejor camisa la noche anterior, aunque tenía una mancha pequeña cerca del puño. «¿Pórtate bien?», le dijo, sin levantar la vista de la tabla de planchar. «No me hagas quedar mal con esa gente». «No lo haré», respondió él, y lo decía en serio. Pero la música tenía una forma de hacerle olvidar las reglas. Samuel no podía imaginar cuánto cambiaría todo por un error, o quizás por un instante de valentía. El viaje en autobús al Instituto del Valle duró solo 30 minutos, pero para Samuel fue como aterrizar en otro planeta. Cuando el autobús cruzó las rejas de hierro, miró por la ventana. Setos perfectamente podados, fuentes que realmente funcionaban, edificios que parecían museos más que aulas. Chicos con sacos azul marino charlaban en grupos, riendo como si no tuvieran que preocuparse por el mañana. Todo era demasiado limpio, demasiado quieto. Hasta las banquetas parecían caras.
Samuel bajó del autobús con sus compañeros, aferrando la correa de su mochila. No decía mucho, solo observaba el patio con una estatua de bronce en el centro. Algún fundador con un pergamino en la mano y una sonrisa tallada que parecía presumida. Adentro los pisos brillaban como espejos. Los pasillos olían a limón y papel nuevo. Sin grafitis, sin mosaicos rotos, sin maestros gritando. Solo una confianza silenciosa. Caminó con el grupo, pasando vitrinas con trabajos de arte estudiantil, enmarcados como si pertenecieran a una galería. Una pieza tenía una etiqueta de precio. 200 pesos. Samuel se quedó mirando. Él también dibujaba, pero nadie había ofrecido comprarle un garabato. Los llevaron a un auditorio donde los alumnos del instituto ya estaban sentados en filas ordenadas. Un hombre mayor, de cabello plateado, los recibió con una voz que sonaba a misa. Habló de unidad, expresión creativa, y llamó al evento una celebración del talento de todos los orígenes. Samuel contó. De todos en la sala, era uno de quizás 5 chicos morenos. La mayoría de los estudiantes del instituto parecían no haber pasado hambre nunca, no haber oído un «hoy no», ni esperado al viernes para unos calcetines nuevos. Vieron una breve presentación del ensamble de jazz del instituto. Era buena, pulida, impresionante incluso. Pero algo en ella se sentía ensayado, como si le faltara alma. Samuel sintió un nudo en el pecho, no porque no fuera suficiente, sino porque sabía que él lo era. Pero nadie aquí lo creería a menos que lo demostrara. Los dividieron en talleres. A Samuel le tocó uno de composición en el salón 208. Caminó con un grupo de chicos desconocidos, callado mientras ellos bromeaban sobre la comida del comedor o el coche de sus papás. El salón 208 era un sueño. Ventanas de piso a techo, paredes insonorizadas, instrumentos alineados como soldados, guitarras, violines, un cello en la esquina. Pero lo que atrapó a Samuel fue el piano, un Steinway de cola, negro y reluciente, más grande que cualquier cosa que hubiera tocado. Las teclas brillaban como hueso pulido. El profesor no había llegado y la mayoría de los chicos se sentó sin interés. Samuel no. Se quedó junto a la pared, con los ojos fijos en el piano, como si lo retara. Entonces, una voz lo interrumpió. «Ni lo pienses». Se giró. Un chico alto, de cabello rubio peinado hacia atrás, lo miraba, flanqueado por 2 amigos que parecían practicar su cara de desprecio frente al espejo. El chico llevaba un saco con las iniciales JQAPESH bordadas. «Ese piano es una donación de mi papá», dijo. «¿Tienen algo así en tu barrio?» Samuel parpadeó, sin saber si hablaba en serio o solo quería provocar. «No iba a romperlo», respondió. «Seguro», dijo el chico, con una sonrisa burlona. «Cuidado, esas teclas no son para dedos sucios». Las palabras dolieron como bofetada. La sala se aquietó. Algunos chicos giraron a mirar. Samuel sintió calor en las orejas, pero no se movió. Sus manos se quedaron a los lados. El piano parecía más lejano ahora, como si hubiera cruzado a otro mundo. Una parte de él quería salir corriendo. Otra, hablar. Pero no confiaba en que su voz saliera firme. Entonces, alguien rió, y eso fue suficiente para que algo dentro de Samuel cambiara. No recordaba haber decidido. Un segundo estaba parado, con las mejillas ardientes y el corazón latiendo fuerte. Al siguiente, caminaba hacia el piano. La sonrisa del chico, Joaquín, se desdibujó un poco. Sus amigos se miraron incrédulos. Samuel no dudó. Jaló el banco con ambas manos y se sentó despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus palmas estaban húmedas, su garganta seca, pero sus dedos no temblaban. La sala estaba quieta, no en silencio, sino contenida, como un suspiro atrapado. El profesor aún no llegaba. Tal vez era una bendición, tal vez destino. Samuel levantó las manos sobre las teclas y dudó. Esto no era el teclado roto del centro comunitario. Esto era real, con peso.
con un sonido que llenaba y resonaba, no por volumen, sino por presencia. Sentía cada mirada en su espalda, la voz de Joaquín resonando en su cabeza. Dedos sucios, como si su piel manchara el aire. Tomó un respiro más y tocó la primera tecla. Un do, suave, limpio. Sonó como si lo hubiera estado esperando. Luego un mi, un sol. Construyó el acorde por instinto, como siempre. Nadie le había enseñado, y nadie necesitaba hacerlo. La música era lo único que siempre tuvo sentido sin explicaciones. Dejó que su mano izquierda siguiera, marcando notas graves, suaves al principio, luego más firmes. La derecha regresó, tejiendo una melodía sobre el ritmo, algo familiar pero inacabado. Era la canción que tocaba solo, la que nunca nombró porque era demasiado personal, una que decía lo que él no podía. La sala cambió, las charlas cesaron, las sillas crujieron mientras los chicos se inclinaban. Los amigos de Joaquín ya no parecían divertidos, sino desconcertados. Joaquín no habló, pero su boca se apretó. Samuel ya no lo notaba, no tocaba para ellos. Tocaba para las noches solo en su cuarto, escuchando los sonidos de la ciudad por la ventana. Para los domingos cuando su madre cantaba en la iglesia, con los ojos cerrados y el rostro sereno por una vez. Para la versión de sí mismo que nunca había oído, no toques eso. La música creció. Sus manos volaron más rápido, seguras, precisas. No era perfecto. Falló una nota, tropezó en un acorde, pero no importó. Era crudo, vivo, del tipo que no pide permiso. Cuando paró, la sala no reaccionó de inmediato. Hubo una pausa, como después de un golpe al estómago. Luego, una chica al fondo soltó un «guau» suave. Alguien aplaudió, otros se unieron. Joaquín no se movió, con las manos apretadas a los lados. No estuvo mal, murmuró uno de sus amigos, pero había algo más en su voz, respeto. La puerta crujió. El profesor entró con un portapapeles, deteniéndose a medio paso. Miró a Samuel, luego a la clase atónita. ¿Me perdí algo?, preguntó. Un chico al frente asintió lentamente. Sí que sí. Samuel se levantó, empujando el banco con cuidado. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Por primera vez, el silencio no era incómodo. Lo había ganado. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, al salir al pasillo, algo inesperado lo esperaba. Samuel salió al pasillo, con el pecho aún apretado por la adrenalina, sin saber si sentirse orgulloso o temeroso. No había planeado tocar, ni siquiera sabía si podía. Pero lo hizo, y ahora todo se sentía distinto. Entonces los vio. Un pequeño grupo se había reunido fuera del salón. Chicos de otros talleres, algunos maestros. Atraídos por el sonido. Algunos parecían curiosos, otros sorprendidos, unos pocos impresionados. Pero la cara que Samuel notó de inmediato fue la de la señorita Mendoza. Estaba al fondo, con una mano sobre la boca. No por sorpresa, sino por algo más suave. Sus ojos brillaban de una manera que lo hizo bajar la vista por un segundo. Ella se acercó lentamente. ¿De verdad tocaste eso?, preguntó con suavidad. Él asintió. ¿Esa música era tuya? Volvió a asentir, casi temiendo decirlo en voz alta. Ella miró hacia el salón, luego a él. Samuel, eso no fue solo bueno. Fue algo que la gente recuerda. No supo qué responder. No había pensado en ser recordado. Solo quería tocar las teclas, sentir cómo sonaban sin miedo. Otra maestra se acercó. Una mujer alta con un saco gris, un popós. Un portapapeles bajo el brazo. Se inclinó para mirarlo a los ojos. Soy la señora Ramírez, dijo. Dirijo el programa avanzado de música aquí. Te oí desde el pasillo. Samuel abrió la boca, pero no salió nada. Ella sonrió. ¿Alguna vez tomaste clases? Negó con la cabeza. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Practicando, dijo. Toco en el centro comunitario a veces,
Y en casa cuando mi hermano me presta sus audífonos. Ella asintió. Tienes algo especial, un oído, una expresión que no se enseña. Se guía, se cuida. Detrás de ella, Joaquín salió del salón, con el saco arrugado de apoyarse demasiado en la pared. Miró a la multitud, luego a Samuel. Sus ojos se encontraron, pero ninguno habló. Uno de los amigos de Joaquín susurró algo y rió, pero Joaquín no respondió. Su rostro era difícil de leer, no enojado, no arrogante, solo inseguro. La señorita Mendoza intervino. Samuel, ¿qué tal si tocas algo en la presentación final esta tarde? Él levantó la vista, sorprendido. ¿Yo? Sí, siempre dejan un espacio para un estudiante invitado. Sé que deberías hacerlo. Miró al suelo, luego a la señora Ramírez, luego a la señorita Mendoza. Una ola de nervios lo golpeó. Tocar en un salón era una cosa, en el auditorio, otra. No sé, murmuró. No tienes que hacerlo, dijo Mendoza con suavidad, pero creo que te arrepentirás si no lo haces. Sabía que tenía razón, asintió despacio. Está bien. Los maestros se dispersaron, el pasillo se vació. El momento se desvaneció en el día. Samuel siguió a la señorita Mendoza hacia el auditorio, con pasos lentos, el pasillo infinitamente largo. Pero algo en él era diferente. No era exactamente confianza, sino certeza, como cuando una canción suena y ya sabes dónde van las notas, aunque nunca la hayas oído. Joaquín se quedó atrás, solo cerca de la puerta. «Samuel», dijo en voz baja. Samuel se giró. Joaquín parecía querer decir algo, tal vez retractarse, tal vez fingir que nada pasó, pero solo dio un leve encogimiento de hombros y se alejó. Sin embargo, cuando Samuel entró al auditorio esa tarde, no tenía idea de quién más lo observaría desde las sombras, ni cómo su presentación resonaría más allá de esa sala. El auditorio era más brillante de lo que recordaba. Samuel estaba detrás del telón, con el corazón latiendo, mirando el suelo pulido del escenario. Las filas de sillas se extendían, ya medio llenas. Los estudiantes entraban con bocadillos y programas, bromeando, revisando sus celulares. Algunos maestros charlaban al fondo en voz baja. Todo parecía casual, menos para Samuel. Llevaba la misma camisa arrugada de la mañana, con el cuello húmedo de sudor. Sus dedos temblaban ligeramente, no por miedo a tocar. Confiaba en sus manos, sino por la multitud, las miradas desconocidas, el peso de ser visto. La señorita Mendoza apareció a su lado, con voz baja. «Te van a adorar». «¿Y si me equivoco?», preguntó. «¿No lo harás? Y si lo haces, igual lo sentirán». Eso ayudó un poco. La presentadora, una chica alta con lentes gruesos y voz pulida, anunció el cierre. «Queremos dar la bienvenida a un estudiante invitado de la secundaria Benito Juárez, Samuel Torres, con una pieza original para piano». Aplausos educados. Samuel salió, sin mirar a la multitud, solo al piano en el centro del escenario. Brillaba bajo las luces, como si ya lo conociera. Se sentó, respiró hondo, dejó que sus dedos encontraran su lugar y tocó. No era la misma melodía de antes. Esta era más lenta, más quieta, más paciente, como una carta dicha en voz alta. Comenzó con un dolor sin nombre, algo en las pausas entre notas, en cómo ciertos acordes duraban más de lo debido. Luego cambió, se volvió más cálida, más valiente, como algo que lucha por sostenerse. Cada compás contaba un pedazo de él. Las noches solo en su cuarto, el sonido de su madre rezando en la cocina cuando creía que dormía, el teclado del centro que chispeaba pero nunca fallaba. La sala se aquietó. Hasta los maestros dejaron de susurrar. Los celulares bajaron, las miradas se alzaron. A mitad de la pieza, la emoción de sus notas lo alcanzó. Su pecho se apretó. Sus ojos picaron, pero sus manos no fallaron. Tocó hasta el final. Cuando la última nota se desvaneció,
Levantó las manos despacio, como soltando algo pesado. Silencio. Luego un aplauso, otro, y la sala entera. No fue una ovación de pie. Esto no era una película, pero los aplausos eran reales, llenos. Algunos chicos se levantaron. Una maestra se secó un ojo. Hasta la presentadora parecía sorprendida. Samuel se puso de pie, hizo una reverencia sin pensar y salió rápido, antes de que la multitud lo atrapara. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando fuerte. Entonces, una voz. Eso fue increíble. Se giró. Era Joaquín, con el saco abotonado, el cabello más ordenado, pero sin la arrogancia de antes. Estaba solo. No sabía que podías hacer eso, dijo. Samuel no respondió. Joaquín se movió, incómodo. Lo que dije antes, me pasé. Samuel seguía callado. Supongo que no lo esperaba. Samuel lo miró. No tenías que hacerlo, dijo en voz baja. Joaquín asintió una vez. Sí, y eso fue todo. Sin gran momento, sin apretones de manos, solo una pausa incómoda y dos chicos en un pasillo demasiado grande para ambos. La señorita Mendoza salió, sonriendo. Lo hiciste. Samuel soltó una risa sin aliento. Creo que sí. Ella lo miró un segundo. Hablaremos después. Hay alguien que quiero que conozcas. Pero lo que Samuel no sabía era que alguien en la multitud ya había hecho una llamada. Una que abriría una puerta que nunca imaginó cruzar. Cuando el autobús regresó al estacionamiento de la secundaria Benito Juárez, el cielo estaba teñido de dorado. Samuel iba en la parte trasera, con la frente contra la ventana, viendo pasar Guadalajara. Letreros de comida rápida, gasolineras, tiendas de esquina. Familiar, cómodo pero más pequeño ahora. No habló mucho en el viaje. Algunos compañeros le chocaron la mano. Otros preguntaron cómo aprendió a tocar así. Un chico, Javier, bromeó. «Hiciste aplaudir a los ricos, eso es magia». Samuel sonrió, pero por dentro todo vibraba, no de nervios ni miedo, sino de algo sin nombre aún. La señorita Mendoza lo esperaba al bajar del autobús. «Samuel», dijo, apartándolo. «La mujer que te presenté, la señora Ramírez, quiere verte otra vez». Él parpadeó. «¿Por qué?» «Dirige un programa de artes de verano, con becas. Es raro encontrar a alguien como tú, sin formación formal». Miró sus tenis, el izquierdo desgastado. «No tengo dinero para clases. Ese es el punto», dijo ella. «Todo está cubierto. Solo tienes que presentarte y tocar». Samuel no supo qué decir. Opportunities como esa no llegaban a chicos como él, no sin condiciones. «Le dije que hablaría con tu mamá», añadió. «Querrás saber». Esa noche, en casa, Carmen estaba en la cocina, con un folleto en una mano y un sándwich quemado en la otra. Su rostro no decía mucho, pero su silencio hablaba. «¿No lo usarán para algo?», preguntó. «No, señora», dijo la señorita Mendoza desde la mesa. «Es una oportunidad real. Lo han hecho con estudiantes en todo el estado». Carmen revisó el papel otra vez. ¿Y dónde se quedaría? En dormitorios supervisados en la Escuela de Artes de Guadalajara. Unas semanas. Estará en casa para el fin del verano. Samuel, sentado en el borde del sillón, con la mochila aún puesta, apretaba las correas. Su madre lo miró, sin parpadear. «¿Tú quieres esto?». Él sostuvo su mirada. «Creo que sí». Ella suspiró. De esos suspiros que hacía cuando su mente viajaba más rápido que su boca. «Tiene 12 años», dijo en voz baja. «Es un bebé». «Seré cuidadoso», dijo Samuel, apenas audible. «Más te vale». Miró a la señorita Mendoza. «Lo pensaré». Eso era más que suficiente por ahora. Una semana después, llegó la carta. Un sobre blanco con borde azul, su nombre escrito pulcramente. Dentro, la oferta formal. Samuel la leyó 3 veces antes de dársela a su madre.
Ella no dijo nada al principio. Solo asintió y se la devolvió. Él empacó en una maleta demasiado grande. La señorita Mendoza lo llevó al campus. En el camino, le habló de otros chicos que pasaron por el programa. Algunos que nunca habían tocado un instrumento antes. Otros que llegaron a lugares como el Conservatorio de México. Pero ninguno sonaba como tú, dijo. Y lo digo en serio. El campus no era como el Instituto del Valle. No era brillante ni lujoso, pero se sentía honesto. El edificio de música tenía pintura descascarada y bancas desgastadas por años de estudiantes. Eso le gustó. El primer día, tocó frente a 3 instructores. No preguntaron de dónde venía, sino en qué tonalidad se sentía en casa. Re menor, dijo. Asintieron, como si entendieran. Al final de la primera semana, había escrito 3 piezas nuevas. A la segunda, enseñaba a un compañero a moverse por los cambios con sentimiento, no con matemáticas. Una noche, tras la cena, su instructora se sentó a su lado en la sala de práctica. ¿Sabes qué le dije a mi esposo después de oírte?, dijo. Samuel negó con la cabeza. Eso es lo que parece el talento cuando no tiene miedo. Pero incluso con nuevas teclas en sus manos y puertas abriéndose, Samuel tenía una cosa más que hacer para que todo se sintiera real. Era octubre cuando Samuel regresó al Instituto del Valle. Esta vez, no llegó en autobús escolar, sin camisetas iguales ni permisos. Vino solo, invitado por la señora Ramírez para tocar en el recital de otoño. Fue su idea, un solo sorpresa de un estudiante del programa de verano, para mostrar qué puede lograrse con el apoyo correcto. Samuel había crecido un poco desde la primavera. Sus jeans le quedaban mejor, sus rizos estaban más ordenados, y sus manos tenían una confianza serena. Seguía sin hablar mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. El auditorio era como lo recordaba: pisos limpios, luces brillantes, un escenario que ya no lo intimidaba. En la primera fila estaba la señorita Mendoza, con su bolso en el regazo, los ojos brillando de orgullo. A su lado, Carmen, con su mejor blusa, aferrando el borde de su asiento como si fuera lo único que la mantenía en tierra. Al principio, no estaba segura del recital. No sé qué quiere esa gente de chicos como tú, había dicho. Samuel respondió. ¿Solo escuchar? Ahora, aquí estaba, lista para oír. El presentador dio una breve introducción. El intérprete final de esta noche es un joven que nos recuerda por qué la música importa. Con ustedes, Samuel Torres. Caminó al escenario, no muy rápido, no muy lento, solo firme. El Steinway estaba ahí, esperando. Esta vez, no dudó. La pieza era nueva, escrita 2 semanas antes, inspirada en su verano. Sin título, solo movimiento. Comenzó baja, constante, como pasos contados, luego ascendió, compás a compás, hacia algo más cálido, más seguro. ¿Había adornos? Sí, pero nada ostentoso. Todo tenía propósito. Las notas fluían como pensamientos a medio formar, honestos, verdaderos. A mitad de la pieza, levantó la vista. Joaquín estaba 3 filas atrás, con los brazos cruzados. Observando. No habían hablado desde aquel pasillo, pero Samuel no necesitaba palabras. El silencio entre ellos ahora no era pesado, estaba lleno de entendimiento. Cuando la nota final quedó en el aire, Samuel la sostuvo lo justo para que la sala respirara. Luego levantó las manos. Esta vez, los aplausos llegaron rápido, no educados, no dudosos, sino reales. Carmen se puso de pie. No aplaudió al principio. Solo miró a su hijo como si no pudiera creer que era suyo. Luego sonrió. Tanrías en silencio. Tras el recital, la gente se acercó. Maestros, padres, algunos chicos. Preguntaban por su música, dónde aprendió, qué seguía. Respondía lo mejor que podía, aún incómodo con tanta atención.
pero un momento se quedó con él. Un niño pequeño, quizás de 9 años, flaco, con lentes torcidos, se acercó y susurró: «Eso me dieron ganas de intentar con el piano». Samuel se inclinó un poco. «Deberías. No sé cómo. No importa. Solo empieza». El niño sonrió. Eso bastó. Más tarde, de camino a casa, Carmen estaba callada. «¿Estás bien?», preguntó Samuel. Ella asintió. «Solo... nunca pensé que vería algo así. No con tu nombre». Él miró por la ventana. Las luces de la calle pasaban borrosas. «Yo tampoco», dijo. «Pero tal vez siempre estuvo ahí». Ella no respondió, pero su mano cruzó la consola y se posó en la de él. Esa noche, Samuel se sentó en casa con un cuaderno en el regazo. No escribía música, sino palabras, pensamientos sueltos, una línea que quería recordar. No necesitas que te inviten para tener derecho. El mundo no le había dado permiso para sentarse en ese piano. Lo tomó con suavidad, con honestidad, completamente. Y al hacerlo, les recordó a ellos, y a sí mismo, que el talento no pregunta de dónde vienes, qué usas o cuánto donaron tus padres. Solo pide que lo escuches cuando te llama. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.